Capítulo 4. Belleza perdida. El anochecer se había extendido rápidamente sobre la tranquila ciudad de Fuyuki. A medida que pasaban las horas en la noche, la luna brillaba con todo su poder, la luz iluminaba el patio de la casa de un joven Emiya Shirou. Ya era tarde y aunque Shirou normalmente dormía a esta hora, las últimas 2 semanas se había quedado despierto y atendiendo las necesidades de su invitado de pelo blanco. Tercer cable en la quinta sección. En los confines de su cobertizo, con gafas protectoras alrededor de los ojos, Shirou estaba actualmente ocupado soldando las piezas rotas de la máquina llamada Pod 042 bajo la estricta guía de 2B. Segundo tubo en la 9ª sección. El olor a quemado del metal derritiéndose invadió la nariz del pelirrojo mientras intentaba concentrarse en su trabajo y no dejar que su mano se resbalara. Tuvo que modificar enormemente su equipo de soldadura desde su estado original para poder usarlo incluso en piezas tan pequeñas y delicadas. Además de sus herramientas, incluso sus gafas también habían sido modificadas, ya que necesitaba acercar increíblemente su cara para poder realizar un seguimiento de su trabajo. La llamarada de su soldadura se apagó y Shirou se quitó la protección, limpiando la capa de sudor que se formó en su rostro. Sus ojos ambarinos miraban fijamente la cápsula mientras las partes rojas derretidas se enfriaban rápidamente y cambiaban de color. Después de que todo se enfrió, revisó todo 2 veces y se aseguró de que no hubiera piezas que no estuvieran unidas correctamente. Una vez que terminó la prueba, se dio la vuelta y hizo algo de espacio, permitiendo que 2B, que estaba sentado detrás de él, pudiera ver mejor su obra. ¿Cómo es?, preguntó Shirou algo nervioso, esperando obtener luz verde en su primer intento por una vez y no tener que hacer todo de nuevo. Su corazón se aceleró anticipando el veredicto del ginoide. 2B examinaría su trabajo y le haría rehacer repetidamente los distintos componentes hasta que considerara que el nivel de trabajo era aceptable. Muchas veces los cambios le parecían tan leves que Shirou no tenía idea de si la alteración que hizo realmente marcaría una diferencia en el funcionamiento de la pieza. A veces no podía evitar sentir que 2B era un perfeccionista o simplemente un idiota que seguía cometiendo errores. Sin embargo, si fuera un apostador, desafortunadamente probablemente elegiría lo último en lugar de lo primero como más probable. El androide Yora se tomó un momento para hacer zoom en las partes que Shirou había reparado. Fue un trabajo bastante duro pero tuvo que conformarse con lo que tenía. Esperar una precisión milimétrica del joven humano sería pedir demasiado. No debería pasar mucho tiempo antes de que la cápsula sea funcional. Ya veo, respondió Shirou mientras doblaba el cuello y escuchaba un fuerte estallido, miró su mano y notó la hora en su reloj. Realmente seguía perdiendo la noción del tiempo últimamente. Si Taiga lo sorprendía despierto a esta hora nunca escucharía el final. Bueno, es tarde, así que lo daré por terminado. Shirou desenchufó su dispositivo de soldadura y lo dejó a un lado junto con el resto de su kit de reparación. Cuando terminó, caminó junto a 2B y la cubrió con una manta, metiéndola debajo para que no sintiera frío por la noche. Luego, el niño caminó silenciosamente hacia la puerta y se despidió antes de irse. Buenas noches, nos vemos mañana. 2B solo se quedó mirando pero no respondió. No hubo avances como de costumbre. Shirou solo pudo suspirar derrotado mientras se iba, aunque había pasado otro día y había hecho algunos progresos en la reparación de la cápsula, no logró avanzar más en lo que respecta a su relación con 2B. Las últimas 2 semanas habían sido desafiantes para él. Debido a que 2B aparentemente había cortado cualquier comunicación entre ellos más allá del mínimo indispensable cuando ella daba instrucciones o verificaba su trabajo. No pudo evitar suspirar ante el estado actual de las cosas. Su mente se dirigió a lo último que ella dijo antes de encerrarse en sí misma. Creo que podría haber venido del futuro. Desde que dijo que el androide Yora se había vuelto increíblemente reservado. Cuando Shirou preguntó sobre esto, ella se negó a hablar más con él. Cualquier tipo de comunicación entre ellos dos había muerto esa noche. No importa lo que Shirou dijera o preguntara, ella se negaba a responder a menos que estuviera relacionado con las reparaciones que él estaba haciendo. De un modo extraño y contradictorio, se había convertido en una máquina mucho más de lo que ya era. Shirou ya no tenía idea de lo que se suponía que debía hacer.
Seguro que tenía que completar la reconstrucción del POT 042, pero ¿qué pasa con la propia 2B? Era obvio que estaba pasando por un momento muy difícil, pero ¿cómo podría ayudarla si ella se negaba a hablar con él? El pelirrojo siempre había sido un poco incómodo socialmente, así que probablemente había muchas cosas que no estaba considerando, pero ¿cómo puede una persona ayudar a otra que parecía dispuesta a rechazar cualquier intento de comunicarse con ella? Maldita sea, estaba demasiado cansado en ese momento. Su cama lo estaba llamando, y tampoco le quedaba mucho tiempo hasta que se suponía que debía despertar. Podría pensar las cosas mañana. ¿O fue hoy más tarde? Como sea, tenía una almohada esperándolo y no podía quedarse despierto más. Cuando Zirou dejó 2B, la unidad Yora solo pudo mirar y sentirse aliviada. Al mismo tiempo, sin embargo, ahora sola, experimentó un miedo aterrador. 2B se sentó y observó la luna desde una de las ventanas del cobertizo. La luz de la luna lentamente comenzó a extenderse sobre ella, iluminándola dentro del cuarto oscuro. Su rostro era una pura muestra de estoicismo, pero desde debajo de su visor caían pequeñas gemas relucientes de tristeza. Ella siempre sollozaba así cada vez que la dejaban sola. Nines, si estuvieras en mi lugar, ¿te habrías rendido como yo? La voz de 2B resonó en soledad, desde que se dio cuenta de lo que pasó ese día, ya no podía preocuparse por nada, un pozo frío. Constantemente crecía en su estómago cada vez que pensaba en todo esto. ¿O encontrarías la fuerza para seguir adelante? Lo hizo, finalmente lo hizo, escapó del ciclo interminable que tanto despreciaba, pero ¿a qué costo? Esto era lo que quería más que nada, anhelaba el día en que finalmente fuera libre, habría hecho cualquier cosa por ello. Y sin embargo, ahora que era libre, ¿cuál era el propósito de su existencia? XXXXX. Cansado, nunca antes Zirou se había sentido tan cansado, logró siquiera dormir al menos 4 horas anoche antes de que el despertador lo despertara y el ruido le matara la cabeza. Le ardían los ojos mientras luchaba por permanecer abiertos. El tiempo mismo parecía ralentizarse, prolongándose cada momento, como si se negara a pasar más rápido. Cuando llegó a la escuela y comenzaron las clases, su maestra comenzó a repasar nuevamente sus calificaciones y sus opciones para la escuela secundaria. Esto era bastante normal ya que estaban en su último año de secundaria. Esta no era la primera vez que se mencionaba esto, pero a Zirou honestamente no le importaba. Ya había decidido a dónde quería ir y sus notas estaban bien, por lo que no tenía sentido escuchar una conferencia repetida. Bostezó y cerró los ojos por un momento, esperando deshacerse de la sensación de ardor en sus ojos aunque fuera un poco. ¿Emiya-kun? El salón de clases seguramente se sentía cálido, él se sentía bastante cómodo en ese momento. ¿Emiya-kun? ¿Alguien lo llamó? No, todavía no había descanso, así que no había nadie que llamara. ¿Emiya-kun? Los ojos de Zirou se abrieron de golpe por el ruido repentino, dichos ojos se dirigieron en todas direcciones para ver qué estaba pasando. Espera, ¿qué? Frente a él, su maestra le dio al niño una mirada severa, pero suspiró mientras tomaba el libro de asistencia que acababa de usar para golpear el escritorio de Zirou y despertar al niño. Ve al baño y lávate la cara, Emiya-kun, no podemos permitir que te duermas en clase en tu último año de secundaria, le dijo al chico en un tono duro pero justo. Normalmente habría hecho que un estudiante se pusiera de pie en el pasillo por quedarse dormido en su clase, pero esta era Emiya Zirou, una de sus estudiantes más trabajadoras y de mejor comportamiento. Ella sería más indulgente con el chico solo por esta vez. Zirou tuvo suerte, si fuera otro niño de su clase como Matou Shinji, no se habría ido simplemente con lavarse la cara. Ese sí, lo siento mucho, sensei. El chico se levantó e hizo una reverencia antes de correr directamente al baño. Fue en ese momento que Zirou comenzó a darse cuenta de que en el futuro tendría que programar mejor su tiempo. XXXXX. Hombre, seguro que pareces un desastre. Zirou miró pasivamente a su compañero de clase Matou Shinji y percibió la mirada irónica que le estaba dando. El pelirrojo bostezó mientras se frotaba uno de sus ojos. Lo hago. ¿Te miraste en un espejo recientemente?
Shinji suspiró mientras pasaba una mano por su cabello azul que parecía alga. Esas bolsas debajo de tus ojos no estaban ahí hace un par de semanas. Si no te conociera mejor, diría que parece que empezaste a boxear y te olvidaste de esquivar los golpes. Zirou no hizo comentarios sobre ese comentario e inmediatamente se tomó un momento para procesarlo. Desde que comenzó toda esta situación con 2B, había pasado muchas horas durante la noche tratando de repararla a ella y a su cápsula. Si bien quería trabajar con ella durante el día, era demasiado arriesgado ya que Taiga podía pasar por allí en cualquier momento para verificarlo, traducción, comer su comida. Lo último que Zirou quería hacer era explicarle a la mujer infantil hiperactiva cómo encontró un androide y ahora estaba tratando de repararla. Dicho esto, tuvo que esperar hasta que Taiga terminara de visitarlo y se fuera a casa antes de poder comenzar, lo que generalmente era después de las 9 de la noche, dejándolo con muy poco tiempo para atender a 2B ya que las reparaciones eran muy lentas y delicadas. No era de extrañar que estuviera empezando a verse tan demacrado. Supongo que me he estado desviando de algo en lo que he estado trabajando recientemente. ¿Hablas en serio? Shinji quería golpear con la mano a su supuesto amigo. Si bien Zirou era en general un buen tipo en su opinión, había muchos momentos en los que sus acciones y hábitos le causaban dolores de cabeza. No tendremos exámenes de secundaria hasta más adelante este año, deberías tomártelo con calma mientras aún puedas. Zirou solo se rió. Gracias por preocuparte, Shinji. La ceja de Shinji se torció cuando Zirou no entendió su punto. TSK, no te pongas tan blando conmigo, simplemente no me gusta ver tu cara caída así, es molesto. La discusión pronto descarriló y volvieron a sus conversaciones habituales. Cosas como Shinji quejándose con él sobre varias cosas, como tareas, chicas y pasatiempos, mientras Zirou escuchaba lo que decía mientras intentaba ser un buen amigo y apoyarlo. Finalmente, la discusión se dirigió hacia lo que su maestro estaba hablando antes, justo antes de que Zirou se quedara dormido. Entonces, ¿en qué escuela secundaria planeas intentar ingresar? Omura Aradu, ¿dónde más? Respondió el matou de cabello azul como si fuera la cosa más obvia del mundo. Zirou solo asintió en respuesta e interiormente se alegró de la elección de Shinji ya que esa también era su principal elección para la escuela secundaria. Si bien Fuyuki no era una de las ciudades más grandes de Japón, todavía estaba por encima del tamaño promedio, había una gran cantidad de escuelas secundarias en el área, siendo Omurahara una de las mejores opciones. El joven Emiya pensó que sería bueno si todavía pudieran continuar y ser compañeros de clase juntos en la escuela secundaria también. Sin embargo, lo que hizo que Zirou sintiera curiosidad fue que recordó que Shinji tenía una opción diferente originalmente. Oh, bueno, siempre te jactabas de ir al extranjero para cursar la secundaria, así que solo tenía curiosidad. Eso hizo que Shinji chasqueara la lengua con molestia. Ese era el plan original, pero no puedo irme durante los próximos años, así que probablemente lo haga para hacer un collage o algo así. Zirou parpadeó con curiosidad, esta era la primera vez que escuchaba sobre esto. ¿Por qué es eso? Hubo un breve pánico en la cara del chico Matou cuando se dio cuenta de que casi hablaba más de lo que se suponía. Ve asuntos personales, no son de tu incumbencia. Bien, no hay necesidad de arrancarme la cabeza de un mordisco. Zirou agitó las manos a la defensiva. De todos modos, nunca me dijiste por qué pareces un mapache. Shinji sacó a relucir la discusión inicial para alejarse lo más posible de la actual. Supongo que últimamente he estado jugando demasiado con las máquinas. Su amigo estaba todo menos divertido. Déjame adivinar, un niño cualquiera de nuestra escuela se acercó a ti con cara de cachorrito y te hizo una petición difícil y no pudiste decir que no. No del todo, este es un proyecto personal. Desde cierto punto de vista que era cierto, 2B nunca le pidió ayuda a Zirou, ya que decidió hacerlo por su propia voluntad. Una ceja azul se levantó con escepticismo ante el comentario de Zirou. Bueno, eso es nuevo, no puedo imaginar que tengas tiempo para ti mismo, dado que ayudas constantemente a cualquiera que parezca tener la más mínima necesidad. Ese comentario no le cayó muy bien a Zirou por mucho que no lo demostrara.
No está mal ayudar a las personas necesitadas, Shinji. Es cuando la gente te da por sentado mientras lo haces, casi escupió a un lado con molestia al recordar cómo la gente trataba y sigue tratando a Shirou a pesar de que él los ayudó por pura amabilidad. Si bien no le importaba mucho su compañero de clase, aún así era un espectáculo desagradable de ver. ¿Cuántas de las personas a las que has ayudado realmente te han devuelto el favor con algo más que un simple agradecimiento? Ya hemos hablado de esto antes, no necesito ninguna recompensa, estoy satisfecho sabiendo que simplemente ayudé. Hombre, eres tan terco. Shinji chasqueó la lengua antes de apoyar la barbilla en la mano, con una mirada exasperada en su rostro. No vengas a llorar cuando tu naturaleza desinteresada te meta en una mierda profunda de la que ya no puedas salir. Incluso si eso sucede, no me arrepentiré de intentar ayudar a los demás. Como sea. Respondió Shinji, una vez más poniendo los ojos en blanco ante el comentario de su amigo. El día transcurrió con normalidad, el tiempo y las clases fueron pasando lentamente hasta que finalmente terminaron las clases, y Shirou finalmente regresó a casa. XXXXX. Shirou tarareó mientras revolvía el contenido en el wok, por muy cansado y estresado que pudiera haber estado, nada ayudaba a relajarlo mejor que cocinar. Se convirtió en su hobby desde que aprendió los entresijos de la cocina. Al principio era solo una necesidad, ya que aparentemente su padre era un desastre andante en la cocina hasta el punto de que, en primer lugar, nunca se le debería permitir estar en una. Así que tuvo que encargarse él mismo de preparar la comida, lo que al principio era solo una tarea, pero antes de darse cuenta la actividad se convirtió en algo que disfrutaba mucho. El niño puso la mesa y aplaudió en agradecimiento. Si bien lo que preparó no fue exactamente una comida elegante, aún así resultó verse bastante bien. Tan pronto como Shirou partió sus palillos para comenzar a comer, escuchó un fuerte golpe que se acercaba rápidamente. Shirou, tengo hambre. Como una calamidad andante, en la forma de una joven, Taiga Fujimura irrumpió en la habitación con un grito y sin siquiera llamar a su puerta. Shirou solo pudo suspirar con cansancio ante las payasadas de su tutor legal. Si bien no tenía reparos en alimentarse o comer con Taiga, ella al menos podía intentar ser menos ruidosa al respecto. Estaba bien la primera vez que se conocieron o cuando ella todavía era una adolescente llena de energía, pero después de cumplir 20 años empezó a envejecer. Sabes que no soy un experto en modales, pero creo que al menos empiezas con una buena velada. Bueno, alguien parece terriblemente gruñón hoy, comentó Taiga mientras se sentaba a la mesa, agarrando un par de palillos y partiéndolos ignorando por completo el comentario sarcástico de Shirou. Lo que sea. Honestamente, Shirou estaba bastante cansado, por lo que no estaba de humor para lidiar con las extravagantes travesuras de su hermana mayor, por lo que decidió dejar de charlar y concentrarse en comer. Taiga parecía tener dificultades para mantener la baba en la boca mientras Shirou le servía su porción de comida. Sin embargo, el pelirrojo realmente no veía por qué ella siempre reaccionaba así, seguro que su comida era buena, pero no tan buena. Por un momento creyó ver estrellas formarse en los ojos de Taiga cuando le sirvió el arroz frito que preparó. No puedo pasar el día sin cocinar. Su guardián inmediatamente buscó la comida cuando finalmente la colocaron frente a ella, una sonrisa se extendió hasta sus oídos mientras saboreaba cada momento de cada bocado. Desafortunadamente, fue un momento de corta duración. La cara de Taiga estaba completamente roja después de 5 segundos. ¡Oh! El tigre de Fuyuki rugió de dolor mientras disparaba hacia el refrigerador, dejando atrás a un Shirou que parecía muy confundido. El niño siguió parpadeando repetidamente mientras Taiga regresaba, bebiendo el cartón de leche como si acabara de regresar del más árido de los desiertos y se estuviera muriendo de sed. Cuando las últimas gotas de leche cayeron sobre la lengua de Taiga, la mujer dejó escapar un fuerte eructo y le lanzó a Shirou una mirada depredadora. ¿Qué le pasa a Shirou? ¿Estás tratando de matarme? No. Respondió el chico completamente desconcertado por lo que estaba pasando. Entonces, ¿por qué es tan picante? La mujer rugió demandando. Ahora que lo pensaba, esta vez se olvidó de probar el sabor de su comida mientras cocinaba.
Curiosamente tomó una cantidad muy pequeña de su comida y la presionó suavemente contra su lengua, la especia lo golpeó de frente como un camión. Afortunadamente, Zirou apenas lo probó, así que no empezó a gritar pidiendo agua como lo hizo Taiga. En todo caso, Zirou simplemente estaba confundido sobre cómo sucedió esto. Vaya, esto es realmente picante. Debí haberme distraído y haber añadido demasiados chiles. Encontró algunos chiles bonitos a la venta hoy y pensó que sería un desperdicio no comprarlos. Zirou no era muy fanático de las comidas picantes, pero le gustaba cambiar las cosas con la comida que preparaba de vez en cuando. Le gustaba experimentar con los sabores de la comida en lugar de aumentar el picante. Lo único que no entendía era lo desviado que debía haber estado al agregar tantos pimientos sin darse cuenta. Zirou, ¿qué está pasando? Taiga entrecerró los ojos peligrosamente hacia él, pero debajo de la dura mirada había una nota de clara preocupación por la figura de su hermano pequeño. No se cometen errores de cocina como este a menos que algo realmente te moleste. No pasa nada. Ciro. No realmente. Bien, entonces no me dejas opción. Antes de que el niño pudiera reaccionar, Taiga se abalanzó sobre Zirou como una bestia salvaje, empujando sus dedos entre las costillas del niño. Cosquillas de tigre. Incapaz de soportar la tortura, Zirou se echó a reír. SS de Tena Fujine. En las costillas no. Las costillas no. El tigre no flaqueó, todo lo contrario, las súplicas de clemencia solo la incitaron aún más y la hicieron patear un poco más las cosquillas. No. No parar hasta soltar la sopa. Bien. Concedió Zirou, su rostro vacilante por la vergüenza al no poder soportar la tortura de la malvada mujer tigre. Tú ganas. Victoria. Ella rugió con orgullo antes de hacerle una llave a Zirou y comenzar a jugar con su cabello. Ahora dile a tu hermana mayor lo que te molesta. Bien. Zirou se rindió y simplemente siguió adelante, tal vez hablar sobre lo que le ha estado molestando recientemente podría ayudarle a poner algunas cosas en perspectiva. Se trata de una chica que conozco. En ese momento se dio cuenta de que no solo cavó su propia tumba, saltó de cabeza hacia él. Oh. El tono que tenía Taiga cuando comenzó hizo sonar las alarmas en la parte posterior de la cabeza de Zirou. ¿El pequeño Zirou finalmente está enamorado de una chica? Se basta, esto es algo serio. Protestó Zirou mientras se liberaba del estrangulamiento, ciertamente no avergonzado por la implicación que Taiga acababa de hacer. Para nada avergonzado. Taiga no intentó capturar a Zirou otra vez, pero la sonrisa de mierda en su rostro no hizo que la situación fuera más soportable. Bien, bien, señor serio, entonces explíqueme de qué se trata todo esto. Zirou se tomó un momento para ordenar sus pensamientos y dar una explicación adecuada sin dar muchos detalles. Si esta situación con 2B tenía algún factor de riesgo de cualquier tipo, no quería involucrar a Taiga de ninguna manera. Con un suspiro de agotamiento, el niño se frotó la nuca y comenzó a explicar. Está bien, hace poco conocí a esta chica. Seguimos encontrándonos bastante a menudo, pero solo recientemente empezamos a hablar y había este tipo de emoción en ella cada vez que hablaba conmigo, pero ella. Zirou se detuvo por un breve momento, la verdad es que él mismo no lo hizo. Saber cuál fue el problema con 2B en primer lugar. Parece haber recibido malas noticias recientemente y desde entonces apenas habla. Hubo otro breve momento de silencio mientras recordaba cómo ha estado 2B últimamente. Solo vio su lado emocional durante un día como máximo, pero aún podía darse cuenta de que la persona fría que adoptó después de sufrir ese ataque de pánico no era la verdadera ella. Era como si todas las emociones que había mostrado anteriormente simplemente se hubieran apagado. Supongo que se volvió muy retraída. Para empezar, no era una persona conversadora, pero parece estar pasando por momentos difíciles. Ya no habla a menos que sea algo absolutamente relevante. Taiga se tomó un momento y dejó que todo lo asimilara, rascándose un lado de la cabeza mientras arrugaba la cara mientras pensaba antes de intentar dar una respuesta. Esas son cosas bastante pesadas, Zirou.
No soy una experta en psicología, pero parece que está pasando por un ataque de depresión, explicó mientras dejaba todas las pretensiones y bromas. Esto no era algo de que reírse, a juzgar por lo que Zirou le estaba diciendo, la chica probablemente estaba realmente herida por dentro. Sea lo que la molesta, probablemente la esté haciendo evitar cualquier interacción fuera de lo necesario. Esto estaba lejos de su área de especialización. Taiga era una futura profesora de inglés, no una maldita psicóloga. Era difícil para ella darle algún consejo adecuado o útil a Zirou que realmente funcionara. Sinceramente, no tenía mucha experiencia con la depresión. Seguro que quedó devastada cuando Kiritsugu murió, dolida porque el amable anciano del que estaba un poco enamorada se había ido para siempre, pero finalmente lo superó. En su caso, simplemente estaba triste, pero no aisló a las personas que la rodeaban como aparentemente lo hace este amigo de Zirou. Si bien Taiga no tuvo ninguna experiencia de este tipo, sí conocía a alguien que pasó por algo similar. «Conoces a mi amigo Neko-chan, ¿verdad?». Zirou asintió mientras recordaba al amigo y excompañero de clase de Taiga, Otoko Taruzuka, también conocido por el apodo de Neko. Bueno, recuerdo que hace un par de años su padre se enfermó gravemente y estuvo en el hospital por un tiempo. Hasta que su padre mejoró, ella era una persona completamente diferente. Neko-chan, generalmente alegre y tranquila, estaba completamente deprimida y parecía haber perdido la capacidad de sonreír. A Taiga todavía le costaba aceptar que la persona que conocía pudiera volverse tan deprimida y sombría, pero entendía que lo que estaba pasando no era fácil y ciertamente le había pasado factura a su amiga. Fue bastante difícil, pero hice lo mejor que pude para animarla, explicó Taiga lentamente mientras recordaba esos días. No fue fácil para mí, pero al menos logré facilitarle un poco las cosas. Saltó de su asiento y señaló con el dedo el pecho de Zirou para transmitir su punto. De todos modos. El punto de esta historia es que si sabes que esta chica está pasando por un momento difícil, tal vez sería útil si supiera que tiene a alguien con quien puede contar. Llena de confianza y volviendo a su estado habitual, Taiga adoptó una pose dramática mientras terminando su declaración. Zirou prácticamente podía ver el brillo en sus ojos mientras lo miraba. Eso fue agradable y todo, pero no resolvió exactamente el dilema de Zirou. Lo sé, pero ¿qué se supone que debo hacer cuando ella no quiere hablarme sobre lo que le molesta? Ya descubrirás algo. Taiga juguetonamente lo golpeó en la cabeza como para deshacerse de toda la negatividad que había en ella. Meter las narices en sus asuntos a la fuerza sería de mala educación, así que trata de demostrar que estás dispuesto a ayudarla sin importar lo que le moleste. Taiga era muy consciente de que Zirou no podía negarse a ayudar a alguien necesitado, pero si insistía demasiado podría terminar pareciendo turbio o espeluznante para esta chica. Lo último que quería eran rumores de que su hermano pequeño era una especie de pervertido que se extendiera por la ciudad. Zirou se tomó un momento y procesó todo esto. Sinceramente, no podía obligar a 2B a decirle lo que estaba mal y no hay forma de ayudarla si ella no quería que él lo hiciera en primer lugar. Tal como están las cosas actualmente, él no tenía forma real de ayudarla en este momento. Sin embargo, partiendo de lo que Taiga había dicho, siempre y cuando pueda hacerlo, ella entiende que a pesar de lo que sea que la esté preocupando, puede contar con él para estar allí para ella. Eso fue realmente útil, Fujine. Hablas como si mis consejos no siempre fueran útiles. No lo son. Dijo Zirou muy serio, recordando el momento en que Taiga pensó que sería una buena idea verter vino directamente en el guiso, y se preguntó por qué se arruinó. Se suponía que debías quemar el alcohol antes. Terminaste el guiso y no al revés. También estuvo la vez que intentó hacer crepes flambeadas en su cocina, la loca casi quema su preciosa cocina. La mayoría de las veces son simplemente estúpidos. Taiga solo sonrió dulcemente mientras mostraba sus garras una vez más antes de abalanzarse sobre su presa una vez más. Cosquillas de tigre. Los gritos continuaron durante toda la noche hasta que Taiga finalmente se fue a casa. XXXXX. 2B estaba aburrido. Sentarse en esta habitación así era realmente monótono. Seguro que antes de todo esto no hacía mucho en su tiempo libre, pero de vez en cuando salía a caminar por el búnker o charlaba con el operador sexto.
Recordar al androide velado hizo que 2B sintiera una sensación amarga en la boca. Qué irónico, pensó para sí misma la androide Yora. A menudo encontraba bastante molesta la constante queja de Sexto, así como sus muchos intentos de charlar con ella. Mirando hacia atrás, ahora se dio cuenta de que en realidad disfrutaba las pequeñas interacciones sin sentido que tenía con ese androide en particular. A Sexto definitivamente le hubiera gustado Zero. 2B no pudo evitar imaginar a Sexto acurrucándose con Zero en el momento en que lo vio. Después de todo, el operador Android siempre tuvo debilidad por las cosas lindas. El sonido de la puerta abriéndose sacó a 2B de su pequeño ensueño cuando apareció una figura familiar. Hola. Zero saludó al androide Yora antes de entrar. Curiosamente, 2B notó que llevaba una especie de dispositivo doblado con el brazo mientras lo empujaba. El niño caminó frente a ella y se quedó allí por un par de segundos esperando cualquier forma de respuesta de 2B. Cuando vio que todavía estaba recibiendo el tratamiento silencioso, suspiró y comenzó a desplegar el dispositivo que traía consigo. Cifras. Cuando terminó, Zero volvió a 2B y levantó su brazo, animándose interiormente porque sabía que no sería una tarea fácil. La unidad Yora estaba confundida sobre por qué Zero le rodeó el cuello con el brazo y parecía tan serio. Aunque últimamente había intentado evitar hablar con él, tenía que saber qué estaba planeando. ¿Qué estás haciendo? Zero se puso rígido por un breve momento, sorprendido de que 2B realmente le hablara de nuevo. Bueno, creo que es hora de un cambio de ritmo. Esa respuesta críptica no satisfizo a 2B, su atención se desvió brevemente hacia el dispositivo que Zero había colocado frente a ellos, incapaz de reconocerlo. ¿Qué es ese dispositivo? Se llama silla de ruedas y se utiliza para desplazarse entre personas con discapacidad para caminar. Ya veo. 2B asintió interiormente, así que esta era una de esas llamadas sillas de ruedas que los humanos usaban en el pasado. No es que ella tuviera la posibilidad de ver uno antes, los androides no tenían uso para tales dispositivos. Si les cortaban las piernas siempre podían reemplazarlas o si su sistema nervioso estaba dañado podían repararlo más tarde. No había necesidad de una forma de transporte tan primitiva, fue un desperdicio de buenos materiales. Si bien 2B entendió que Zero quería usarlo para llevarla a algún lugar, la pregunta que quedó en su mente fue ¿dónde exactamente? Zero contó mentalmente de 3 a 1 y empujó con toda la fuerza que pudo reunir, levantando y colocando a 2B en la silla de ruedas. Uf, el niño respiró con cansancio mientras se limpiaba el sudor de la frente. Por muy femenina y delicada que 2B pareciera, era muy pesada. Si bien Zero tenía poco o ningún orgullo de sí mismo, de alguna manera la idea de que él no pudiera levantarla era molesta. Debería empezar a aumentar mi rutina de ejercicios. Una vez que recuperó el aliento, Zero caminó y usó la manta 2B. Envolviendo la manta alrededor del cuerpo del ginoide para cubrir las partes mecánicas aún expuestas, dejó solo sus manos y cabeza expuestas. Con eso cubierto, miró más de cerca el rostro de 2B, su cabello desordenado y la suciedad y el polvo que cubrían sus rasgos. Ahora vamos a limpiarlos todos. Agarró un paño limpio y lo mojó con agua, desde allí procedió a limpiar lenta y suavemente la suciedad de su rostro. No hubo reacción visible por parte de 2B, interiormente cada vez sentía más curiosidad por saber por qué el niño estaba haciendo tal acción. Zero se detuvo por un breve momento cuando su pulgar rozó su labio inferior, sintiendo su increíble suavidad. El niño instantáneamente se avergonzó y retrajo las manos mientras notaba una vez más lo hermoso que era 2B. La incomodidad estaba en pleno efecto en ese momento, después de mirar tímidamente a 2B, notó que había terminado y que su rostro ahora estaba limpio. Después de un par de momentos de recuperación mental, Zero salió de su aturdimiento y volvió al trabajo, sacando un peine de sus bolsillos y comenzó a arreglar el cabello desordenado de 2B. Fue muy sorprendente para él lo real que se sentía el cabello de 2B. Sabía que ella era un androide y todo eso, pero era sencillamente fascinante lo humana que se sentía. Si pasara junto a alguien como 2B en la calle, no podría distinguirlo de un humano real. Una vez terminada la pequeña sesión de peinado, Zero se preguntó si quedaba algo por hacer antes de poder poner su plan en acción.
Una pequeña comprensión lo golpeó mientras miraba el trozo de tela envuelto alrededor de los ojos del androide. Dime 2B, puedes ver a través de esa cosa alrededor de tus ojos, ¿verdad? 2B una vez más no respondió y simplemente siguió lo que estaba haciendo el niño, sin entender por qué la limpiaba y por qué le preguntaba por su visor. Lo tomaré como un sí. Zero suspiró, esperando que su plan funcionara. De todos modos, me disculpo de antemano. Sacó una fina bufanda de su bolsillo y la desdobló, lentamente comenzando a envolverla sobre la visera de 2B. Esta acción confundió aún más al androide Yora. ¿Qué estás planeando? Hay algo que quiero mostrarles, pero es una sorpresa, así que tengan paciencia con esto por ahora. ¿Una sorpresa? Incluso si su rostro no lo mostraba, 2B se sintió bastante fuera de su elemento en ese momento. Sí, así que no puedo dejar que mires hasta que esté listo, explicó Zero mientras terminaba de envolverle el pañuelo alrededor de los ojos. Con todo listo y hecho, comenzó a empujar la silla de ruedas y dirigirse hacia su destino planeado, con la esperanza de que esto pudiera ayudar a 2B como esperaba. 2B ya no estaba exactamente seguro de lo que estaba pasando. Habían pasado unos 60 minutos desde que Zero comenzó a transportarla a quién sabe dónde. Muy pronto después de salir del cobertizo sintió el cambio de temperatura, era mucho más suave en comparación a los que estaba acostumbrada. Los cambios ocurridos en el planeta han provocado que los valores normales de temperatura alcancen niveles superiores a los actuales que ella sentía. Para un androide o una máquina no equivalía a ser gran cosa, pero para un humano la atmósfera del mundo que 2B conocía era demasiado insoportable para que la soportara cualquier humano normal. En su época, las temperaturas de 30 grados se consideraban días frescos. En el camino también encontró una serie de sonidos extraños, muchos de ellos que recordaban a los de las máquinas pero sonaban mucho más primitivos. También había una sensación inusual que 2B sentía constantemente, algo pequeño y muy suave rozando su cara cada 2 segundos. El viaje finalmente llegó a su fin y Zero esperaba mentalmente para sí mismo que esto funcionara. Estamos aquí, perdón por la larga espera. Lentamente tiró de la bufanda y comenzó a despegarla. Me quitaré la bufanda. Cuando el trozo de tela se desprendió, sopló una poderosa ráfaga de viento, lo que hizo que lo que 2B vio fuera aún más impactante. Era un hermoso mar rosado donde quiera que mirara. Delicado y efímero. Bailando en la suave brisa del viento había miles y miles de pétalos de flores de cerezo. Antes solo había leído sobre ellos en libros, ya que hace mucho que desaparecieron del mundo que conocía. Lo que vio fue algo que quedaría grabado para siempre en sus recuerdos. Vida. Allí, a pocos metros de donde ella estaba, había humanos. Hombres, mujeres y niños de diferentes edades se divertían sin ninguna preocupación en el mundo. Un par de ancianos jugaban al ajedrez en un banco, un grupo de niños jugaba inocentemente en el arenero, sus padres cerca charlaban y reían entre ellos, y en otro banco un hombre estaba recostado en el regazo de su pareja mientras ella acarició su cabello. Esto era algo sacado directamente de un documental que 2B vio hace tanto tiempo, aunque sabía que era real, había una parte de ella que sentía que todo esto era solo una ilusión. Zero miró al androide Yora, sorprendido por su expresión. A primera vista no parecía mucho, pero después del tiempo que pasaron juntos, Zero comenzó a notar los pequeños signos de emoción que mostraba 2B. Estaba claramente desconcertada por lo que estaba viendo ante ella. La había llevado a la ladera de uno de los parques de la ciudad, donde sabía que todavía habría gente a esa hora. Si bien no tenía idea de por qué 2B actuaba de esa manera, quedó claro que una vez que supo que había otros humanos a su alrededor, eso la afectó. Si Zero creyera que su afirmación de que ella es del futuro es cierta, por la forma en que había reaccionado y su comportamiento general hasta ese momento, algo andaba muy mal en el futuro. Zero solo pudo usar las películas como inspiración para concluir que el futuro no era un lugar muy feliz. Tal vez ni siquiera pueda empezar a imaginar lo sombrío que es y qué tipo de vida había pasado 2B allí. Si bien era una posibilidad un poco remota, pensó que tal vez mostrarle su mundo podría ayudarla. Ya estuviste escondida en mi cobertizo durante mucho tiempo. Pensé que un cambio de escenario podría ser una buena idea.
Un pétalo solitario aterrizó en la palma de su mano aún funcional. Con gran dificultad lo recogió con los dedos y sintió el suave pétalo rozarlos. El viento comenzó a soplar nuevamente y el pétalo fue llevado por la brisa, uniéndose a los demás en su danza en el cielo. ¿Era este realmente el mismo mundo en el que fue creada? Las palabras salieron de su boca por sí solas. Tan hermoso. Shirou asintió levemente mientras contemplaba las flores de cerezo junto con ella. Tenía suerte ahora que lo pensaba, su temporada de floración pronto terminaría y después de eso no habría ninguna posibilidad de volver a verlos hasta al menos un año más. Esta fue también una de las razones por las que eligió este parque, sabiendo lo hermosos que eran los árboles aquí. Sí, Japón es bastante famoso por sus cerezos en flor en primavera. Hubo un breve momento de silencio mientras 2B captaba toda la imagen que estaba presenciando. No solo esos, me refiero a todo. Todo lo que podía ver con sus dos ojos, ya fueran personas u objetos inanimados, todo se sentía vivo. El mundo que conozco está roto y estéril. La forma en que 2B comparaba lo que sabía con lo que estaba viendo actualmente no podía compararse. Era como mirar dos fotografías, una en blanco y negro y la otra llena de colores brillantes. El primero era triste y aburrido mientras que el otro era vivaz y lleno de emoción. Se sentía como si estuviera aturdida, completamente encantada por lo que estaba presenciando, olvidándose temporalmente de sí misma y de sus luchas internas. Pronto comenzó a arrojar algo de luz sobre las cosas a Shirou y a abrirse a él. Hay tantas cosas que han cambiado desde donde yo vengo, tantas cosas. 2B se había desplegado muchas veces en la superficie del planeta, en muchas regiones diferentes. Pudo ver muchos de los rincones del mundo, tantas de sus cicatrices. El equilibrio de la naturaleza se había desviado fuera de control. La vegetación creció incontrolablemente en las ciudades, los edificios y monumentos que alguna vez estuvieron orgullosos fueron destruidos y desmoronados. El cambio climático provocó el derretimiento de un gran porcentaje del hielo del planeta, los niveles de agua aumentaron y sumergieron a muchos de los países del mundo. La desertificación se extendió tanto en áreas que alguna vez estuvieron llenas de vegetación que se convirtieron en arena, convirtiéndose en tierras baldías. Qué irónico, incluso si la humanidad hubiera regresado algún día, su hogar estaba demasiado destrozado como para seguir viviendo en él. La tierra que ella conocía ya no era el hogar de la humanidad, era solo un cadáver podrido sobre el que otros seres se arrastraban. Lo único que quedó fueron las pocas razas animales que lograron adaptarse a los cambios ambientales, las formas de vida mecánicas que en un momento habían invadido el planeta, y finalmente los androides que fueron abandonados por la humanidad. Su mano comenzó a temblar mientras los recuerdos se repetían en su mente. Pasó años y años avanzando, luchando en ese mundo desolado, todo por el bien de dioses desaparecidos hace mucho tiempo. Vacío, no importa a dónde fui, no importa cuánto o qué tan lejos busqué, todo estaba vacío, no había humanos. Hace mucho tiempo aceptó que la humanidad había desaparecido y que nunca volvería a ver a sus creadores. Para ella era una verdad universal. Uno que la destrozó por completo con esta poderosa imagen que estaba presenciando. Yo, nunca pensé que vería humanos vivos así, su voz temblaba, encontrándole muy difícil elegir las palabras correctas para describir lo que realmente sentía. Es muy curioso. Le molestaba la humanidad. No importa lo que dijera, en el fondo guardaba un profundo resentimiento hacia ellos. Luchando en nombre de los que ya no existían. Sufrir y matar por nada. Toda la emoción que sintió cuando se dio cuenta de que Shirou era humano no fue tan genuina como dejó entrever. No estaba feliz por conocer a un humano, no, estaba feliz porque pensó que finalmente podría obtener respuestas a sus preguntas. Y tal vez encontrar algún tipo de propósito para su miserable existencia. Cuando entendió lo que realmente le había sucedido, conocer a Shirou se convirtió en una maldición. Hubiera sido mejor dejarla en ese cráter y dejar que su cuerpo se oxidara. Fue una broma cruel conocer a Shirou, una humana, y sin embargo, él ni siquiera sabía que era ella. No estaba solo. Ahora tenía humanos frente a ella, pero sus preguntas aún permanecerían sin respuesta. Quizás esto era lo que los humanos querían decir con ironía retorcida.
Era como si el destino quisiera que su odio hacia los humanos creciera aún más. Fue creada para servir a la humanidad. Era un comando implementado hasta lo más profundo de ella, sin importar lo que sintiera por ellos, para eso se crearon los androides. 2B sabía que no podía aprender a preocuparse verdaderamente por los humanos. Sin embargo, a pesar de todo esto, no entendía cómo era posible para ella encontrar tan hermoso todo lo que estaba presenciando ante sus propios ojos. Zero se sentó en silencio junto a ella, cuidándola como un guardián vigilante. No estaba seguro de si 2B se dio cuenta de que ella comenzó a llorar, pero decidió no comentar al respecto. El chico hizo todo lo posible por escuchar, recordando el consejo que Taiga le había dado, tomándolo con calma y mostrando su apoyo. Puso su mano sobre el hombro de 2B y le ofreció una cálida sonrisa. 2B, hay muchas cosas que no entiendo y también hay muchas cosas que probablemente no podré hacer, pero quiero que sepas que haré todo lo posible para ayudarte. Una risa seca escapó de los labios de la androide femenina, no podía decidir si el chico era amable o tonto. Tienes razón, hay tantas cosas que desconoces, sobre de dónde vengo, sobre lo que vi, lo que hice, ¿realmente todavía dirías esas palabras una vez que supieras la verdad? Zero suspiró y se rascó la cabeza pensativo, cuando ella lo expresó así, se sintió como si él se estuviera metiendo en un problema. Apenas conocía a 2B, la forma en que ella lo expresó las cosas no eran muy bonitas cuando se trataba de su pasado, o del futuro de la Tierra. Honestamente, todo el asunto de viajar en el tiempo estaba fuera de su alcance. Era muy ingenuo, Zero lo sabía muy bien. Depositar toda su confianza en 2B sin duda de esta manera sería considerado una tontería por la mayoría. Confiar completamente en ella no era lo que se suponía que debía hacer una persona sensata, pero era lo que él quería hacer. Está bien, mira, todo esto puede resultar confuso y directamente aterrador en este momento, pero comprende que no estás solo en esto. Su agarre sobre su hombro se apretó ligeramente, no lo suficiente como para lastimarla, solo lo suficiente para que ella lo sintiera. Zero hizo todo lo posible para darle una sonrisa amable. Estaré ahí para ti, así que no dejes que esto te deprima. ¡Qué tonto! 2B lentamente levantó su mano y alcanzó la de Zero. No fue nada fácil, su mano todavía no funcionaba correctamente y era una verdadera lucha moverla aunque fuera 1 centímetro. Sin embargo, ella todavía empujó hacia adelante para alcanzar al niño. Dedos temblorosos y temblorosos rozaron los de Zero, entrelazándose y uniéndose. Los ojos de 2B temblaron bajo su visor cuando vio la mano de Zero, todavía estaba magullada desde la primera vez que sus manos se tocaron. Una amargura llenó a 2B cuando su mano tomó la de él. Había tantas cosas que el androide no estaba seguro. Preguntas como qué se supone que debe hacer ahora o si incluso merece seguir viva flotaban en su cabeza. Zero tenía razón, estaba confundida, aterrorizada. La presión que sentía era tan pesada, como si la aplastaría en el primer momento de debilidad. No podía hacer esto sola, nunca podría. Lo que Zero estaba haciendo por ella, sus palabras, le dieron un sentimiento cálido en lo más profundo de sí misma, pero se sentía tan mal, como si su sentimiento fuera un error. Si esta era la elección correcta o no, no estaba segura. Por muy contrario que fuera para ella, decidió escuchar lo que sentía en lo más profundo de su interior en lugar de lo que le decía su proceso de pensamiento lógico. Gracias, Zero. En cualquier momento. Él le sonrió amablemente. Zero se alegró, sabía que esto no estaba ni cerca de resolver todo el conflicto interno de 2B, pero incluso era solo un pequeño paso, era un comienzo. No sabía cuánto tiempo llevaría resolver todos sus problemas. Todo lo que sabía era que haría todo lo posible para ayudarla con ellos. ¿Podrías mostrarme más de este mundo que conoces? Preguntó 2B con torpeza. Será un placer. Zero se rió entre dientes mientras comenzaba a empujar la silla de ruedas por el camino. No fue necesario intercambiar palabras. Los dos simplemente continuaron su paseo bajo la lluvia de cerezos en flor disfrutando de la compañía del otro y admirando juntos el paisaje.